Good morning, dear students. This is our last worksheet in this cycle, that is family members and possessive apostrophe s. So I can talk about family members. Today is Monday, or I don't know, Friday. Yesterday was Thursday. Tomorrow will be Saturday. So here we are going to look for the words in the word search. Buscamos esas palabras en el word search con un resaltador o color. So, sister, hermana, brother, hermano, cousins, primos, son, hijo, daughter, hija, granddaughter, nieta, grandson, nieto, grandmother, abuela, grandparents, abuelos, grandfather, abuelo, nephew, sobrino, niece, sobrina, parents, padres o papás, mom, mamá, dad, papá, aunt, tía, uncle, tío, wife, esposa, husband, esposo. Buscamos esas palabras en el word search, que son las que vamos a utilizar para la siguiente actividad. Okay, possessive apostrophe s or apostrophe. This is an example. Voy a empezar con un ejemplo que no tiene nada que ver con familia, pero que es muy relativo. This is the pencil of Mary. En español decimos, este es el lápiz de Mary. En inglés normalmente no se dice así, sino se dice, this is Mary's pencil. Es decir, decimos, este es, y escribimos el nombre del dueño del lápiz. Primero el dueño y luego apóstrofe es y el objeto. This is Mary's pencil. O en el caso de si son varios objetos, entonces diríamos, por ejemplo, these are the pencils of the girls. Estos son los lapiceros o lápices, de las niñas. Entonces, en vez de decir these are the pencils of the girls, porque suena muy como en español, estos son los lápices de las niñas. These are the pencils of the girls. En inglés sería these are, estos son, escribimos ahora primero el dueño de los lápices que serían las niñas. The girls, las niñas, ponemos el apóstrofe. Solo el apóstrofe porque como la palabra ya termina en S, solo dejaríamos el apóstrofe. These are the girls' pencils. Ok. Ahora, esto es parecido a el tema con la familia. So, Archie is the brother of Laura. Archie es el hermano de Laura. En español se diría de esta forma, pero en inglés no es así. En inglés primero nombramos de quién es el hermano. Entonces, Archie, que sería este niño que está aquí, sería el hermano de Laura. Entonces, Archie is Laura's brother. Primero escribiríamos de quién es el hermano, o sea, de Laura. Laura, apóstrofe S, apóstrofe S y brother. This activity is about family members. So Robert sería el grandpa, Daphne, grandma, Mike, Sue sería la hija de ellos, o sea, daughter, John, son, hijo. Sue and Mike sería wife, la esposa, y Mike, el husband. John sería husband, esposo, y Lian sería wife, la esposa. They have a daughter, sería hija, daughter, and they have children. Ellos tienen hijos, children. Son, hijo, daughter, hija. Ellos en común serían cousins, primos. John para ellos sería uncle, Lian sería aunt, la tía. Y aquí la idea sería pues completar con la información.
Archie is Laura's brother. ¿Qué sería Archie para Laura? Brother, ¿cierto? Entonces, Archie is Laura's brother. Laura is Archie's. ¿Qué sería Laura para Archie? Oh, Laura is Archie's sister, sería la hermana. Daphne is Sue's. ¿Qué sería Daphne para Sue? Vemos que es la mamá. Entonces, Daphne is Sue's mom. ¿Qué sería Sue para Daphne? Pues la hija. Entonces, Sue is Daphne's daughter. Mike is Sue. ¿Qué sería Mike para Sue? El esposo. Entonces, Mike is Sue's husband. ¿Y qué sería Sue para Mike? La esposa. So, Sue is Mike's wife. John para Archie es el tío. Entonces, John is Archie's uncle. Y Archie is John's. ¿Qué sería Archie para John? Sería el sobrino. Entonces, Archie is John's nephew. Archie is John's nephew. 8. Robert is Stacy. ¿Qué sería Robert para Stacy? Vamos a ver quién es Robert. Ok, sería el abuelo. Entonces, Robert is Stacy's grandpa. Y Stacy is Robert's. ¿Qué sería Stacy para Robert? Granddaughter. Y así con los demás. Archie is Mike and Sue's. ¿Qué sería Archie para Mike y Sue? Son, el hijo. Mike and Sue are Archie's. ¿Qué sería Mike y Sue para Archie? Los padres. Parents. Los padres. Y así sucesivamente con los demás. This is my family. Esta es mi familia. Aquí este vocabulario lo vamos a clasificar en 3 columnas. Men, hombres, women, mujeres y plural, que son varios. For example, Aun es tía. Vamos a escribirlo en este grupo de mujeres. Brother es hermano, iría aquí en el grupo de men, hombres. Children es niños, son varios, entonces iría aquí en plural y así con las demás palabras. Esta actividad es similar a la otra, a la anterior, del family tree. Entonces, Amy is Anna's. ¿Qué sería Amy para Ana? Sería mom. Entonces, Amy is Anna's mom. Sam is Susan's. ¿Qué sería Sam para Susan? Where is Susan? Susan. Sería el esposo. So, Sam is Susan's husband. Y así sería con las demás. Finally, we have a reading comprehension activity. Leemos sobre esta familia and answer the questions. Respondemos las preguntas. What are Vanessa's and parents' names? ¿Cuáles son los nombres de los padres de Vanessa? How old is her granddad? There is a mistake here. ¿Qué edad tiene su abuelo? How old is her grandma? ¿Qué edad tiene su abuela? What are her parents' names? ¿Cuáles son los nombres de los padres? Their names are. How old is her dad? ¿Qué edad tiene su papá? What is her dad's job? ¿Cuál es el trabajo de su papá? How old is her mom? ¿Qué edad tiene su mamá? What is her mom's job? ¿Cuál es el trabajo de su mamá? Who is her uncle? ¿Quién es su tío? How old is her uncle? ¿Qué edad tiene su tío? What is her aunt's name? ¿Cuál es el nombre de la tía? How old is her aunt? ¿Qué edad tiene la tía? Are Steve and Angela married? ¿Están Steve y Angela casados? What's her cousin's name? ¿Cuál es el nombre de su prima? How old is her cousin? Okay, and that's it. Esa sería principalmente la actividad. Y aquí exactamente como la anterior. Harry and Doris are Susan's. ¿Qué será Harry and Doris para Susan? Harry and Doris para Susan. Serían los abuelos, ¿no? So, Harry and Doris are Susan's grandparents. Okay, Richard is John's. ¿Qué sería Richard para John? El hijo. Entonces, Richard is John's son. Y así, escribir son, los miembros de la familia, teniendo en cuenta la relación entre ellos. Thank you very much. That's it.